Hola de nuevo a todos. Hoy vamos a usar este vídeo para enseñar a introduciros en el módulo de drafting, donde podremos crear planos, lógicamente, a partir de una pieza o de un conjunto. Por eso vamos a seleccionar primero y vamos a diseñar una pieza también eh, con el fin de repasar algunas de las herramientas que hemos aprendido. He abierto un part. Simplemente vamos a hacer un profile de manera sencilla. Voy a hacer esta forma. Quizás alguno sepa qué es rápidamente. Eh, de hecho, bueno, lo comento. Estoy haciendo esta forma con el fin de revolucionarla después y mostrar cómo quedaría. Bien, eh, intento hacer aquí una esfera de este tipo, me va a servir. Vale, tengo un sketch cerrado. Eh, lo que sí me gustaría que ese centro coincidiera bien. Coincide el centro de la circunferencia. Ahora quiero que sea eh, un tanto así. Así. Vale. Así es lo que pretendo. Vale. Nos ha sobrado por ahí una línea. La vamos a borrar. Serían dos. Bien. Simplemente el hecho de tener un perfil cerrado de cualquier tipo, a la hora de salir podemos revolucionarlo y seleccionamos el eje vertical de manera que nos ha quedado una pieza de esta manera. Voy a aprovechar para seleccionar este plano, hacer un sketch de esta manera y luego vamos a hacer un pocket hasta este plano y ahora vamos a copiar este pocket. Vamos a hacerlo esta vez desde el árbol. Vamos a copiarlo a partir de este plano de referencia, de manera que nos ha quedado una pieza un tanto peculiar con forma, bueno, habiéndola hecho en 2 minutos, con forma de caja diferencial. De hecho, aprovecho desde aquí para saludar a los compañeros de Renault Sevilla, donde el tiempo que estuve me enseñaron bastante y fueron muy amables conmigo. Vamos a hacer uso, como he comentado, del módulo Drafting. Bien, nos ha aparecido esta pantalla. En primer lugar, nos aparece el formato en blanco con todas las vistas posibles. Eh, planta alzada de perfil, según las vistas, pues de una manera u otra. Por defecto creo que viene puesto este y un formato A4. Eso es modificable primero desde que arriba seleccionando. Yo selecciono en blanco y el formato seleccioné dándole a modificar. Seleccioné el formato que me interesaba, en este caso un folio A4 ISO y en horizontal, apaisado, ¿vale? Landscape. Bien, pulsando sobre OK nos va a aparecer directamente pues la interfaz del módulo drafting, donde todos los archivos que realicemos en este módulo serán .drawing, cat drawings, es decir, cat dibujos. Bien, no nos ha aparecido nada porque le dijimos que nos enseñara
el formato en blanco y en primer lugar vamos a conseguir una vista frontal. Pulso sobre este icono de Views y voy a hacer un cambio de pantalla para seleccionar que la vista frontal es así. Nos ha pasado que ha salido pues justo al revés. Para eso no habría absolutamente ningún problema. Tenemos aquí, antes de pulsar sobre el formato, simplemente podríamos ir girándolo. Bien. Y una vez que pulsemos fuera, así sí que ya tendríamos la vista que pretendíamos. Por defecto nos va a salir las dos flechas y el punto que intercede. Nos va a salir, la verdad es que no se puede borrar, lo puedo eliminar. Y esto sí que podemos suprimirlo rápidamente. Bien, lógicamente no es necesario, o sea, hace falta alguna otra vista para definir la caja diferencial al completo. Otra vista aquí no cabe. Luego vamos a cambiar la escala. Si le damos a Properties y ponemos la escala un medio, ya aquí nos puede caber cualquier otra vista. Por ejemplo, simplemente pulsando sobre un Folded View podríamos obtener una vista diferente. Bien, me ha dado algún tipo de error. Vale. El problema aquí es... Eso es. Habría que pulsar en vista de proyección. Disculpen. Directamente nos aparecería... pues si por ejemplo este es el alzado, pues aquí nos va a aparecer el perfil. ¿De acuerdo? Nos aparece con la misma escala que teníamos, habíamos puesto el alzado y a la misma altura. De hecho lo puedo mover, pero para arriba y para abajo no. ¿Cómo se variaría eso? Pues simplemente, en primer lugar, vamos a pulsar, colocamos el recuadro en rojo y vamos a ocultar las líneas y el punto que las intercede, las vamos a ocultar. Bien, para poder mover esto libremente, vamos a pulsando sobre posicionamiento, vamos a decir que sea independientemente de la vista de referencia, por lo que ya podemos moverlo y pues si hace falta no se pone a la misma altura. En el momento que queramos anclarlo, de la misma manera, aquí podríamos posicionarlo de acuerdo con la vista de referencia. De la misma manera, podríamos hacer uso del mismo icono para hacer una vista aérea de planta. Sería de esta manera exactamente igual. Nos ha aparecido esta vista porque tenemos seleccionado eso de ahí. Si seleccionamos este, colocamos en rojo lo que llamé alzado antes y pulsamos sobre esta vista, tendríamos aquí exactamente la misma manera. Bien, antes de seguir quiero mostraros cómo se realizaría o cómo se crearía los márgenes y el cajetín, el recuadro. Para eso en Edit también se puede desde algunos iconos de por aquí, en Sheet Background. Sheet Background es la parte donde está todo salvo el dibujo, es decir, los márgenes, cajetín, que lógicamente pues no vemos aquí ninguno. Para eso, para ver alguno, vamos a pulsar sobre ese icono y aquí ya vamos a hacer una creación y nos da por defecto, nos aparece pues unos cuantos de formato que nos deja previsualizar. Seleccionamos uno o creamos o importamos uno, ya veremos cómo, y simplemente pulsando sobre aplicar nos aparecerá todos los datos que queremos. Esto es rellenable solamente desde esta parte, desde la parte de background, ¿vale? La parte de dibujo es working views. Desde aquí podríamos modificar absolutamente todo lo relacionado con el cajetín y los márgenes.
para volver simplemente en Edit, Working Views, y ya podríamos ver que la planta, por ejemplo, intercede con la esquina del cajetín, por lo que tendríamos que ordenar esto de alguna otra manera. Bien, o cambiar la escala o cambiar el formato, el tamaño. También me gustaría mostraros rápidamente, a pesar de que se vayan algunas vistas, mi intención es enseñaros cómo funciona. Bien, por ejemplo, para acotar, si queremos acotar esto, simplemente hemos pulsado sobre el primer icono de la barra de herramientas Dimensions y sobre la línea que queremos acotar. También podemos pulsar sobre una línea y sobre otra línea. Pero, lógicamente, sabemos que esto es una pieza de revolución y que estas dos cotas estarían mal puestas, ya que tendríamos que haber hecho uso del diámetro, o al menos del radio, desde aquí a aquí, y colocarla de esa manera. Así podemos acotar absolutamente todo. Bien, incluso ángulos. ¿De acuerdo? Estamos acotando un ángulo. Estamos acotando el ángulo. Bien, podemos modificar letras, o sea, me refiero al tipo de letra, el tamaño, incluso los datos. Por ejemplo, podemos forzar de que el diámetro, en vez de ser 152,28, si le damos a Properties, nos va a aparecer este cuadro que de forma intuitiva, aquí en esta pestaña vamos a trabajar con el valor. Podemos decirle que el valor, nos aparece la precisión, un dato a tener en cuenta. Si queremos que no aparezca un decimal, convertiré el 152,28 en 152,3. Si le doy a Apply, aquí está, y por ejemplo lo convertiré en 152 ahora, aquí está. Pero lógicamente conviene pues tener una precisión. En el caso de ser necesario, pulsaremos sobre Fake Dimension para poder colocar cualquier cosa que queramos, de manera que escribiríamos la cota nosotros tal y como la queremos. O sea, se esforzaremos que la cota fuera tanto. Bien, desde esta misma ventana de Properties podemos modificar algunas de las características, como las que tenemos aquí. En tolerancia podemos colocar lógicamente la tolerancia que pretendamos. Aquí podríamos colocar cualquier número. Esto, bien, 0, hay que pulsar sobre la coma. Ya tendríamos aquí la tolerancia puesta. También podríamos hacerlo con forma de ajuste normalizado con las letras. Y bueno, las características de la línea, la extensión, dimensión del texto. Aquí, pues lógicamente podríamos escribir algo encima del texto, delante, debajo o posteriormente, y sobre un segundo valor también. Aquí podemos modificar la fuente, el texto, y de forma intuitiva podemos modificar y personalizar pues todo este tipo de cosas. Bien, esta barra de herramientas es muy sencilla, simplemente hay algunas acotaciones que no crearía ningún conflicto. Por ejemplo, estos para ángulo, radio, diámetro, estos para chaflanes horizontales y verticales de la rosca, y esto por ejemplo para coordenadas, y aquí algunas de taladro y demás. Bien, también hemos visto un poco la barra de herramientas Views, ¿de acuerdo? Hemos visto Front View y Projection View. También podríamos hacer una vista isométrica. Pulsamos sobre ese icono, cambiamos la ventana y vamos a poner una vista tal que así. Pulsamos una vez y directamente nos lleva esta vista, que pulsando fuera nos quedaría de esta manera. Simplemente habría que lógicamente
estoy aquí enseñando para mostraros cómo quedaría. Es conveniente trabajar de manera ordenada, de la mejor manera, para que el plano se visualice lo mejor posible. Es importante conservar, que no se superpongan, como en este caso, conservar la escala correspondiente, de manera que en este caso podemos poner esta vista más pequeñita, la vista isométrica. Y bueno, os puedo enseñar también a hacer un corte del alzado. Lo tendríamos aquí, sería una vista parecida, pero ya con el símbolo de corte, con el símbolo de los cortes, así rayado, que por supuesto en propiedades también es modificable. También podemos hacer una vista de detalle. Hay diferentes maneras de hacerla. Puede ser redonda o podemos hacer nosotros la forma que queramos hacer el detalle. En este caso he seleccionado una redonda. Podríamos hacer un detalle, por ejemplo, de esta manera. Nos dibuja aquí la esquinita que hemos hecho el detalle. Y bueno, también me gustaría mostraros algunas características. En este módulo se puede dibujar, si por ejemplo nos hace falta dibujar algunas líneas auxiliares, solamente tendríamos que seleccionar los iconos de aquí para exactamente hacerlo igual que en un sketch. Lógicamente un tanto raro hacer uso de las líneas porque ya digo que aparecen directamente a la hora de poner las cotas, pero quizás sea necesario usarlo alguna vez. También se puede hacer uso de las herramientas de aquí para colocar referencias, por ejemplo para determinar una superficie a la hora de hacer a la hora de acotar tolerancias geométricas o de forma. También podemos hacer referencia de esta manera, lógicamente aquí pudiendo escribir lo que quisiéramos. Podemos colocar textos de cualquier manera. También podemos colocar flechas con textos. Por supuesto todo es modificable, de dónde va la flecha a dónde. Todo es absolutamente modificable. De manera que podemos hacer en dos tramos una flecha o ponerlo del punto que queramos al punto que queramos. También tenemos por aquí algunas otras referencias numéricas, por ejemplo, pues para un dibujo de conjunto. Y tenemos aquí también para personalizar la rugosidad superficial. Aquí está absolutamente todo lo necesario para, según la norma, establecer una rugosidad o un tratamiento térmico o cualquier cosa poniendo cualquier valor. ¿De acuerdo? Bien, también podemos hacer tablas. No sé dónde me ha salido esta tabla. Es lo que pasa cuando... Aquí está. Cuando tenemos tantos dibujos. Lógicamente en las tablas se puede modificar y nos podría servir, por ejemplo, para hacer una lista de despiece en dibujo de conjunto. Bien, solamente quería mostraros una breve introducción y algunas de las herramientas que se usan en el módulo Drafting. Es un módulo sencillo pero muy trabajoso porque hay que tener en cuenta la colocación de las cotas y lógicamente colocar todas las cotas necesarias para definir correctamente el diseño que proceda.
En este caso, por ejemplo, serían necesarias muchísimas mascotas de diámetros, de, de corte quizás no haga falta, por ejemplo, ni de detalle, porque en principio no hay gran cosa, quizás un detalle en alguna parte un poco más extraña. Y bueno, si además se le añade tolerancias de forma o rugosidades, pues la cosa se va llenando y es complejo a la hora de ordenar todas las cotas de la mejor manera. También hace falta saber las vistas que son necesarias para eh, realizar el dibujo correctamente. Todo eso está en la normativa y dentro pues de los conocimientos de cada uno que diseñe. Bien, simplemente haciendo uso de la herramienta, de la barra de herramientas de arriba, File, podremos salvar, donde nos preguntaría o nos diría que el tipo, como comenté antes, de, de archivo va a ser CAD Drawing. Bien, a la hora de abrirlo se nos abriría directamente el CAD Drawing. Otra cuestión, si modificamos algo del part, directamente se nos modificaría en el CAD Drawing. Eso es algunas de las cosillas que hacen de Katia una herramienta muy potente. También sería necesario saber algunas cosillas más, tanto de diseño de piezas como de ensamblaje, que ya veremos un poco más adelante, así como de otros módulos que empezaremos a manejar pronto. Y bueno, solamente espero que haya servido y que haya sido de utilidad este vídeo. Muchas gracias por todo.